Y ya estamos con nuestro próximo invitado, Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respública. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido a Chile y a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Feliz de estar contigo hoy día acá en el inicio de la semana. Rara, pero semana. Tal cual, tal cual. Bueno, le decimos bienvenido a Chile porque Álvaro acaba de llegar después de hacer su máster en Artes Liberales en la Universidad de Chicago. Así que nada, pues te damos la bienvenida, Álvaro, y sabemos que tus temas son entre otros varios temas, pero uno de los temas son los temas internacionales. Y sabemos que en el barrio, estamos en un barrio convulso, por decirlo de forma sencilla, pero están pasando cosas. Y acaban de ocurrir las elecciones, las primarias sincronizadas, obligatorias, de Argentina, donde hay un resultado bastante sorprendente para algunos. Cuéntanos un poco primero cuál es la lógica de estas primarias, que además eran primarias que a veces va un solo candidato, que tiene que cumplir un cierto quórum. Las listas que más llamaban la atención eran prácticamente 3, pero cerca de 27 candidatos a la presidencia en estas primarias abiertas, sincronizadas y obligatorias. ¿En qué consiste ese modelo, Álvaro Iriarte? Bueno, efectivamente, José Francisco, tú lo has dicho, es una cosa bien rara porque por definición la primaria se entiende originalmente para solucionar el conflicto que implica la elección de un candidato en un partido conglomerado. Y claro, si tú no tienes más candidatos para competir, pareciera que no tiene lógica que vayas a una primaria. Pues bien, en el caso de Argentina, que es el modelo que de alguna manera también ha influido en algunas cosas acá cuando se aprobó la ley que estableció las elecciones primarias en Chile, en este caso, aunque tu tienda política o tu coalición no tenga más de un candidato, tienes que competir para quedar de alguna manera validado para ir a la elección general, lo que llamaríamos nosotros en Chile la primera vuelta. Y ahí es donde se puede producir esta situación bien paradójica, ¿no? Que vaya un solo candidato a una primaria, claro, por su coalición, que es lo que pasó con Javier Milei y su ticket de Avanza a la Libertad en estos pasos. Bueno, y además la regla presidencial es distinta a la de nuestro país, se parece mucho a la elección interna de Renovación Nacional que ahora se viene, pero esto es, hay segunda vuelta siempre y cuando no exista una mayor diferencia de 10 puntos. ¿Cómo funciona? Claro, o sea, en el fondo, la última vez que se aplicó fue precisamente, hace un par de años ya, pero claro, no requiere, para ganar en primera vuelta, el candidato no requiere el 50 más 1 de los votos, sino que le basta tener una diferencia de más de 10 puntos sobre el que le 40, sigue. Claro, sacando el 40, él marcando del 40 hacia arriba, y luego teniendo 10 puntos de diferencia sobre el que le sigue inmediatamente. Y esa es la figura que te permite evitar la segunda vuelta, o como dicen nuestros amigos argentinos en una suerte de afrancesamiento, el balotage, ¿no? Claro. Y siguiendo el fenómeno de la elección argentina, ¿qué pasó con el fenómeno Milei, Álvaro Iriarte? Porque se dan varios fenómenos en paralelo. Uno, surge este movimiento político, La Libertad Avanza, es completamente un outsider, Javier Milei, lo comentábamos antes de partir del programa, de hecho, pero también se da que el kirchnerismo lleva a Sergio Massa, que había sido históricamente crítico respecto, y de hecho ahora han surgido algunas frases de él en redes sociales que son bien impresionantes, lo lleva como candidato, pero un ministro prácticamente que tiene muchísimas potestades, porque tenía de hecho más de una cartera, donde tiene que enfrentar una inflación, o está enfrentando con una inflación de más del 150%, y le va mal hasta el punto que solamente sacan un tercio de los votos. ¿Cómo se ve el fenómeno, tanto Milei como el estatus del kirchnerismo? Bueno, la verdad es que en el caso, partamos por Milei. La verdad es que Milei es efectivamente la estrella, la sensación de la noche, entre otras cosas porque, claro, si tú tomas una foto, tú podrías decir, mira, Avanza la Libertad, Juntos por el Cambio, que es de Macri y sus aliados, y por el otro lado el bloque del kirchnerismo, cada uno saca casi un tercio. Pero ojo que hay una diferencia muy importante, José Francisco. Milei fue solo en su ticket, mientras que la votación de los otros dos pactos es combinada. O sea, por ejemplo, tú tienes que en Juntos por el Cambio, claro, se empinan cerca del 30, creo que fue 27 o 28%, pero de ese porcentaje solo el 17%
10% votó por la abanderada que es Patricia Bullrich. Claro. ¿Mm? Y en el caso del kirchnerismo, el 20% votó por Massa. Ministro, si no me equivoco, de Economía. Uh-huh. Y en Argentina todos sabemos que el ministro de Economía, tú lo acabas de decir, es un ministro muy poderoso porque entre otras cosas fija precios. Entre otras cosas, además. Entre otras cosas, no nos olvidemos. Ahora, Milei queda en esto como la gran novedad porque en el fondo tiene la capacidad de romper con fuerza con una propuesta bien particular. Recordemos que el ticket, su vicepresidenta, es una persona, una figura, una mujer que se define bastante conservadora, es provida, no calza con el estereotipo liberal libertario con el que se asocia en redes sociales o en general a Milei. Y ellos llegaron primero. Entonces, las PASO siempre han tenido un efecto de predecir de alguna manera la primera vuelta. Lo vimos la última elección con Macri. O sea, Macri no llegó bien en su paso, claro, y efectivamente eso le costó después el proceso electoral. Y aquí resulta que tenemos al kirchnerismo como tercera fuerza desplazado. Si tú te guiaras y fuera una fotografía exacta, estarían pasando a segunda vuelta entonces, porque no está la diferencia ni están los cómputos. Javier Milei con Avanza la Libertad y Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich. Y eso es una bomba. Y en el caso de Massa, bueno, aquí, José Francisco, hay que incorporar que en las elecciones legislativas de hace un tiempo atrás, Juntos por el Cambio, más que Milei, ojo con eso, pero Juntos por el Cambio logró articular listas senatoriales muy potentes y logró victorias históricas considerando el sistema electoral que tiene Argentina para el Senado, que es que la lista más votada se asegura que elige 2, porque cada provincia elige 3 senadores. Entonces la lista más votada elige 2 y la siguiente se queda con el escaño marginal. Y acá hubo muchos donde Juntos por el Cambio se quedó con 2. Entonces ya había una fuerza. Lo que pasa es que aquí aparentemente la capitalizó más bien Milei. Claro. Y a lo largo del día nos estábamos enterando de algunas cosas, porque en Argentina hay un control cambiario, sabemos que hay un dólar oficial y le llaman dólar blue al dólar negro, básicamente es como un eufemismo, pero ya vimos impacto importante tanto en el tipo cambiario como en la tasa de interés del Banco Central, que sabemos que no es autónoma además. ¿Por qué se explica eso? Porque sabemos que dentro del acuerdo que tienen con el FMI tienen que evaluar la moneda de alguna manera, pero empezar a hacerlo el día siguiente a la elección, aquí hay que, no sé si presumir mala fe del concepto, pero ver debajo del agua cuáles serán la lógica o el incentivo que hay de traspasar los costos inmediatamente. ¿Se logra traspasar ese costo o finalmente de aquí hasta octubre, que es la elección, lo sigue asumiendo el gobierno? Mira, probablemente la estrategia funciona. No tenemos que olvidarnos una cosa, José Francisco. El kirchnerismo es uno de los tantos vástagos, o si son más jóvenes tu audiencia, un spin-off de la serie principal que se llama El Peronismo. Claro. Y en ese sentido, un resultado electoral así de malo de cara a la elección, no hay que poner en duda que el gobierno Fernández va a desplegar toda la artillería política que tiene por medio del Estado para tratar de revertir los números. Ahora, eso puede producirse como puede no producirse, José Francisco. Lo que sí es relevante es que tenemos que ver qué otras medidas va a ir tomando el Banco Central, el Ministerio de Economía y el gobierno también, no solamente el gobierno a nivel central, sino que los gobiernos que todavía siguen controlados por el kirchnerismo, como por ejemplo la ciudad, o sea, la provincia por Kicillof, ¿no? Sí. ¿Por qué esto es importante? Porque todas esas medidas tenemos que ver si primero repercuten en Milei, como es lo que esperan, o si en el segundo mejor escenario ayudan a impulsar la papeleta de Massa. Porque en el fondo, con este resultado, lo que el Palacio, la Casa Rosada, está previendo es que no pasen a la segunda vuelta. Y eso sería el peor resultado del kirchnerismo en la historia. También tú puedes decir el peor resultado del peronismo al llegar tercero en estas pasos desde que está el tema. Entonces, hay una intención, sí, de traspasar los costos y además de salir a culpar públicamente del efecto de esto que tú estás diciendo, de la devaluación y del tema de otras cosas, al triunfo de Milei. Eso es una estrategia política. Y ahí, analizando el fenómeno, en las elecciones anteriores había ganado Mauricio Macri, gobernó, finalmente gana la oposición con Alberto Fernández y Cristina Fernández en esa combinación, y ahora probablemente lo que pase, bueno, si es que todo se mantiene igual, pero obviamente esto es impredecible, pero podría ganar
el más opositor al gobierno de Alberto Fernández, un fenómeno al menos parecido al que estamos teniendo en Chile. ¿Por qué se están produciendo estos fenómenos, Álvaro Iriarte? Mira, nosotros en el Instituto República, hace un par de años atrás, 2016-2017, editamos un libro que se llamaba La crisis de las izquierdas latinoamericanas. Y tiene que ver con un proceso que lleva un tiempo, que ahora se ha difuminado un poco por este ascenso rápido y meteórico, ¿no? El regreso de Lula, el regreso de Fernández, el ascenso de Boric, en este caso en Chile, el ascenso de Petro. Pero hay un problema estructural hoy día, y es que Latinoamérica, si bien es cierto, existe una tendencia hacia la red del clientelismo, hacia este Estado que en el fondo termina siendo el mayor empleador, no es menos cierto que existe una gran cantidad de generaciones nuevas que no tienen esa conexión o no están atados a las dinámicas del peronismo, a las dinámicas del Partido de los Trabajadores o a las dinámicas de ciertos grupos de izquierda, en el caso de Chile. Y esa gente tiene la capacidad de ir y votar por aquel que es el que mejor representa la antítesis del gobierno de turno. O sea, en un gobierno como el de Fernández, que tuvo un pésimo manejo de la pandemia, que tuvo una situación espantosa con las vacunas Sputnik, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas tú? O sea, una locura. Más la situación de los precios, más la situación de la gente que está dejando el país, el que mejor representa ese golpe de timón es Milei. Y lo representa porque tiene la capacidad de proponer una agenda, más allá de la etiqueta que le quieran poner, de cambio radical. Porque en el fondo te dice, oye, vamos a terminar con esto, vamos a terminar con esto otro. Y le hace sentido a la misma nación que hace un par de años votó por Fernández, porque en el fondo pareciera ser que estaba presa siempre de estas dinámicas de América Latina. Pero la situación es líquida, es muy, muy fluida. Ahora es esta figura, en el caso de Chile podría ser José Antonio Kast con el Partido Republicano, pero yo no descarto que en otros momentos sea otra figura que cumpla el rol de outsider, pero quizás más autoritario, menos libertario, uno nunca sabe. Bueno, queda más claro el panorama entonces de lo que pasó en Argentina después de escuchar a Álvaro Iriarte, director de contenidos de República. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. No, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos del programa. Buenísimo, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.